Mi novia se hizo la difícil para que la valorara, pero el plan le salió mal. Contexto inicial. Siempre creí que Ana y yo éramos un equipo. Llevábamos 3 años juntos y, aunque no era perfecta, nuestra relación se basaba en la complicidad. Yo, Carlos, soy un tipo práctico. Trabajo como desarrollador de software, un trabajo que a veces exige horas extras, pero siempre con el objetivo claro: construir un futuro estable para nosotros. El problema empezó, sin que yo lo supiera, en el grupo de amigas de Ana. Su mejor amiga, Valeria, es una chica que ha tenido tantas relaciones tóxicas como seguidores en Instagram. Su filosofía de vida es que el hombre tiene que sudar la camiseta para merecerte. Empezó a sembrar una idea en la cabeza de Ana, que yo estaba demasiado cómodo, que ya no luchaba por ella como al principio. Al inicio, los cambios fueron sutiles. Ana comenzó a cancelar planes de última hora, diciendo que estaba cansada del trabajo, cuando su historial de Instagram la mostraba saliendo con Valeria. Las conversaciones se volvieron más breves, sus respuestas, más frías. Si antes me enviaba un ¿qué haces?, al mediodía, ahora podían pasar horas sin una palabra. Yo, ingenuo, atribuí todo a su estrés laboral. Me esforcé el doble, llegaba a su casa con su postre favorito, le planificaba fines de semana románticos. Pero cada gesto mío era recibido con una frialdad calculada. «Qué lindo, gracias», decía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, como si mi atención fuera lo mínimo que podía esperar. La gota que colmó el vaso fue un sábado por la noche. Había reservado una cena en el restaurante al que ella siempre quiso ir. Estaba ilusionado, era mi gran gesto para volver a conectar. 1 hora antes de salir, me envió un mensaje: «Perdón, me surgió un plan con Vale y las chicas. Lo hablamos mañana, ¿vale?». Esa noche, en lugar de enfadarme, algo hizo clic en mi cabeza. Vi todas sus stories, riendo, bailando, feliz. No era cansancio. Era un patrón. Era un juego. Al día siguiente, no le reclamé. Simplemente la esperé. Cuando al fin vino a verme, con una excusa preparada, la miré a los ojos y le dije con una calma que ni yo mismo reconocía: «Ana, no voy a competir por tu atención. Si estar conmigo te parece tan poco emocionante, no te voy a obligar a quedarte». La expresión de su rostro fue un poema. Pasó del enojo a la confusión y luego a un atisbo de pánico. No era la reacción que ella o Valeria habían planeado. Su estrategia de hacérsela difícil para que yo la valorara había funcionado, pero no como ellas esperaban. En lugar de luchar más, yo me estaba rindiendo. Y eso cambió todo el tablero de juego. Actualización 1. La expresión de Ana después de mis palabras fue un espectáculo de puro y genuino desconcierto. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido alguno. Sus ojos, que normalmente destilaban esa seguridad un tanto arrogante que había desarrollado últimamente, parpadearon de forma rápida, como si su cerebro estuviera reiniciándose y no encontrara el programa adecuado para procesar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con eso, Carlos?», logró articular al fin, con una voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba un temblor casi imperceptible. «Lo que digo, Ana. Que estoy agotado. Agotado de sentir que mis esfuerzos son moneda de cambio en un juego que no entiendo. Reservo una cena, tú cancelas por un plan con las chicas. Te llevo flores, las dejas morir en un jarrón sin agua. Te escribo, me respondes con monosílabos. Ya no es que estés distante, es que parece que te molesta que yo esté aquí». Ella cruzó los brazos, una postura defensiva que ya me era demasiado familiar. «No es un juego. Es que a veces siento que solo haces las cosas por obligación, por cumplir. Que ya no hay espontaneidad, que todo es predecible». ¿Predecible? No pude evitar una risa breve y carente de humor. «Ana, he pasado la semana organizando esa cena a escondidas, mirando el menú, imaginando tu cara. ¿Eso es predecible?». Lo predecible era lo de antes: llegar a casa y encontrarte con una sonrisa, contarnos cómo nos había ido el día, reírnos por tonterías. Lo predecible era la complicidad. Esto es una partida de ajedrez en la que no sé qué pieza mueva,
es incorrecta. Exacto. Exclamó ella, como si yo hubiera dado en el clavo sin querer. Una partida de ajedrez. Porque todo lo planeas demasiado. Nada surge de manera natural, Carlos. Todo es una estrategia más de tu cabeza de ingeniero. Ahí lo tenía. No era solo Valeria. Era ella misma quien había absorbido esa narrativa. Mi personalidad metódica, que antes ella elogiaba llamándola mi roca, ahora era mi defecto capital. Entonces no hay forma de ganar, dije, levantándome del sofá. Si me esfuerzo, soy predecible. Si no me esfuerzo, soy un desinteresado. Es una trampa, Ana. Y no pienso seguir metido en ella. La vi palidecer. Su plan, o el plan de Valeria, no incluía que yo me quitara del tablero por completo. Esperaban que me esforzara más, que llegara a su casa con un ramo de flores más grande, que llenara su teléfono de mensajes desesperados. Mi retirada estratégica no estaba en el guión. Así que, ¿qué? ¿Estamos en una pausa? Preguntó, con un deje de sarcasmo que no ocultaba su nerviosismo. No, respondí con una calma que me sorprendía a mí mismo. No es una pausa. Es un alto definitivo. Tómate el tiempo que necesites para pensar si realmente quieres esta espontaneidad que dices extrañar, porque yo no voy a cambiar quién soy para interpretar un papel en la obra de teatro de tu vida. No dije nada más. Recogí mi chaqueta y salí de su apartamento. El portazo no fue fuerte, fue seco, definitivo. Un sonido que ponía punto final a una discusión que ya no daba para más. Las siguientes 48 horas fueron de un silencio ensordecedor. Bloqueé a Ana y a Valeria de todas mis redes sociales. No por rencor, sino por salud mental. No quería tentaciones de espiar, ni quería ser bombardeado con imágenes de su vida espontánea y feliz. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en quedar con mis amigos. La primera noche fue dura, una mezcla de rabia y una extraña liberación. La segunda, ya solo era liberación. Al tercer día, muy temprano, mi teléfono vibró con una llamada de un número que no reconocí, pero que mi instinto me dijo que era ella. La mandé a buzón de voz. Minutos después, llegó un mensaje de texto desde ese mismo número. Carlos, soy yo. Por favor, no me bloquees. Necesito hablar contigo. Fui una idiota. Lo sé. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar? No respondí. No era un juego de poder, simplemente, no tenía nada que decir. Su disculpa, en ese momento, me sonaba a otro movimiento táctico más. Pero fue al cuarto día cuando la situación escaló de una manera que no anticipé. Estaba trabajando en casa cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y era Miguel, el hermano menor de Ana, un chico de 19 años al que siempre había tenido cariño y que me caía bien. No parecía enfadado, sino más bien incómodo. Al abrir la puerta, me saludó con un gesto torpe. Hola, Carlos. ¿Te molesta que haya venido? No, para nada, Miguel. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Era imposible enfadarse con él. Entró y se quedó de pie en el medio de la sala, sin saber muy bien qué hacer. Mira, sé que esto es raro, comenzó, frotándose la nuca. Pero es que Ana, está hecha un desastre. Mi hermana no sale de su cuarto, no come, llora todo el tiempo. Mis padres están preocupados. Me quedé quieto, procesando la información. No me producía satisfacción, sino una profunda tristeza. Lo siento por ella, de verdad, Miguel. Pero no sé qué quieres que haga. Es que, ella dice que tú la bloqueaste de todo, que no le das oportunidad de explicarse. Dice que cometió un error, que se dejó influenciar por esa tal Valeria y sus estúpidas ideas. Ahí estaba. La confirmación. No era solo una sospecha mía. Hasta su propio hermano lo sabía. Miguel, te aprecio mucho, de verdad. Pero lo que pasó entre Ana y yo no fue un simple error. Fue una decisión consciente de ella durante semanas. Jugó conmigo, me menospreció, invalidó todo lo que yo era y hacía.
Y lo peor es que ni siquiera era una idea suya, era el manual de otra persona. ¿Cómo puedo confiar en alguien que permite que una tercera persona dirija su relación? Miguel bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo sé, tío. Es una tonta. Yo mismo le dije que Valeria era una mala influencia, pero no me hizo caso. Se obsesionó con esa idea de que tenías que demostrarle más. Hizo una pausa y luego me miró. No voy a pedirte que vuelvas con ella. Solo, ¿podrías, al menos, escucharla? Una llamada. 5 minutos. Para que ella se desahogue y, quizás, para que tú cierres del todo, si es eso lo que quieres. Ella está destrozada, Carlos. Y no es actuación. La petición era sincera. Y venía de la única persona de su familia que siempre había sido franca. Miré a Miguel y vi la preocupación genuina de un hermano. No por la relación, sino por el bienestar de su hermana. No te prometo nada, dije al fin. Pero, pensaré en lo que me pides. Miguel asintió, agradecido. Es todo lo que pido. Gracias, Carlos. Y lo siento, de verdad, que las cosas hayan terminado así. Cuando se fue, me quedé solo en el silencio de mi apartamento. El escenario había cambiado por completo. No se trataba solo de mi orgullo herido o mi cansancio emocional. Ahora había lágrimas reales, un hermano preocupado, y un nombre propio, Valeria. La arquitecta del desastre. La partida, al parecer, no había terminado. Solo había entrado en una jugada mucho más compleja y emocional de lo que nunca imaginé. Y yo, a pesar de mi decisión, me sentía arrastrado de nuevo hacia el tablero. Actualización 2. La visita de Miguel me dejó en un estado de inquietud que no había sentido desde la discusión final. Saber que Ana estaba genuinamente destrozada añadía una capa de complejidad que no había anticipado. En mi cabeza, la había pintado como la villana fría y calculadora, satisfecha con su juego de poder. La imagen de ella llorando en su habitación, tan lejos de la chica segura y desafiante que me había desafiado, rompía ese molde por completo. 2 días después de la visita de Miguel, el impulso de llamarla era casi físico, una picazón bajo la piel. Pero no lo hice. No inmediatamente. Necesitaba aclarar mis pensamientos, entender qué esperaba yo de esa conversación. ¿Quería una disculpa sincera? ¿Quería cerrar el ciclo? O, en el fondo más oscuro de mi ego herido, quería verla sufrir y escuchar su arrepentimiento? Fue una noche de viernes, solo en mi apartamento con una cena para uno que sabía a cartón, cuando la presión cedió. No marqué su número principal, todavía bloqueado. Usé una aplicación de mensajería secundaria desde la que no me había contactado. Escribí un mensaje simple, directo, sin emoción. Soy Carlos. Dijiste que querías hablar. Tengo 5 minutos ahora. El visto apareció al instante. Los puntitos suspensivos de que estaba escribiendo bailaron en la pantalla durante lo que pareció una eternidad, deteniéndose y volviendo a empezar, como si estuviera borrando y reescribiendo. Finalmente, llegó la respuesta. Gracias. ¿Puedo llamarte? Es más fácil. Acepté. Mi corazón latía con un ritmo sordo y pesado en el pecho. Sonó un tono, y luego su voz. No era la voz segura y cínica a la que me había acostumbrado. Era un susurro ronco, cargado de emoción contenida. Hola, dijo, y en esa sola palabra se notaba el esfuerzo por no quebrarse. Hola, Ana. Carlos, yo. No sé ni por dónde empezar. He estado en un pozo. Lo siento. Lo siento tanto que las palabras no alcanzan. Fui increíblemente estúpida, egoísta, su voz se quebró. Tomó un respiro profundo y forzado. Miguel me dijo que fue a verte. No le pedí que lo hiciera, te lo juro. Se lo prometo. Lo sé. Miguel es un buen chico. Se preocupa por ti. Y yo fui una idiota por no escucharlo antes. Él siempre me decía que Valeria me llenaba la cabeza de mierda. Pero yo solo escuchaba lo que quería oír. Ahí estaba. La puerta abierta.
La mención directa a la raíz de todo. ¿Y qué era lo que querías oír, Ana? Pregunté, manteniendo mi tono lo más neutral posible. ¿Qué te decía exactamente que era tan seductor como para destruir lo que teníamos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi oler su miedo a decirlo en voz alta, a hacerlo real. Me decía, tragó saliva, que yo merecía más. Que un hombre que de verdad te ama, no se relaja. Que tiene que conquistarte todos los días. Que si no sentías celos, era porque no te importaba lo suficiente. Que si no luchabas por mí cuando me alejaba, era una señal de que ya no sentías nada. Cada palabra era como un clavo. Era aún más patético y trillado de lo que había imaginado. Filosofía de baratillo, consejos de una persona amargada empaquetados como empoderamiento. Y tú te lo creíste, dije, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa. Después de 3 años juntos, después de todo lo que vivimos, ¿creíste que mi amor era tan superficial que necesitaba de juegos infantiles para mantenerse vivo? No. Gritó casi, con desesperación. No lo creía. Al menos, no al principio. Pero, Carlos, tú también habías cambiado. Estabas tan metido en tu trabajo, tan cansado. Empecé a sentirme invisible. Y cuando te sentías así de vulnerable, las palabras de Vale encajaban. Era como un veneno de acción lenta. Empecé a probar sus teorías. Cancelar planes, ser más fría. Y cuando veía que tú reaccionabas, que te esforzabas más, me sentía importante. Validada. Era una estúpida, lo sé. Era una adicción a sentir ese pico de atención. Era la confesión más cruda y honesta que me había dado en semanas. No era solo lo siento, era un análisis de su propia decadencia. Y en medio de esa verdad, también había una acusación velada hacia mí, mi distanciamiento fue el caldo de cultivo. Ana, yo nunca te dejé de ver. Solo estaba abrumado. Pero en lugar de venir y decirme oye, te extraño, necesito que estés más presente, decidiste envenenar nuestra relación con desconfianza y manipulación. Lo sé, lloraba abiertamente ahora. Fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. Perdí la perspectiva. Te perdí a ti. Y ahora me doy cuenta de que todo era una farsa. Valeria hizo una pausa, y su tono se cargó de una rabia amarga. Anoche salí con ella y sus amigas, intentando distraerme. Y empezó a contarme cómo manejar la situación contigo. Que si te dabas celos con alguien más, seguro reaccionabas. Que te subiera una foto con algún amigo. Fue en ese momento cuando todo se desmoronó para mí. La miré y solo vi, miseria. Vi a una persona que no sabe lo que es el amor de verdad y que destruye el de los demás. Me alejé de ahí llorando y le bloqueé el número. Mi mente daba vueltas. No solo había sido un experimento, sino que el experimento estaba a punto de entrar en una fase 2 aún más tóxica. El alivio de que Ana hubiera visto la luz se mezclaba con la náusea de saber hasta dónde pudo haber llegado. ¿Estás diciendo que ibas a intentar darme celos con otro? Pregunté, con una frialdad que hacía temblar mi propia voz. Ella lo sugirió. Yo, en mi estado de estupidez, lo contemplé por un microsegundo. Y me dio tanto asco de mí misma que fue el clic final. Carlos, te juro por lo que más quiera que nunca lo hice. Pero el hecho de que siquiera lo considerara aunque fuera un instante, me demuestra lo perdida que estaba. Guardé silencio. Había abierto la caja de Pandora y todos los monstruos salían a la luz. Su arrepentimiento sonaba genuino. Su dolor, real. Pero entre nosotros ahora no solo estaban sus acciones, sino el fantasma de lo que pudo haber pasado. La traición no consumada, pero planeada. Ana, dije, agotado. Escucharte, ayuda. Entender el por qué es importante. Pero no cambia lo que pasó. No borra las semanas en las que me hiciste sentir que no era suficiente, que mi amor era aburrido, que mi personalidad era un defecto. El daño está hecho. Lo sé, susurró, con la voz ya gastada. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras la verdad.
que no fue porque no te amara. Fue porque fui una idiota que se dejó cegar por sus propias inseguridades y por una amiga tóxica. Te amo, Carlos. Y arruiné la cosa más importante que he tenido por escuchar a quien no debía. Eran las palabras que, en otro momento, habrían derretido mi corazón. Ahora, solo sentían como un epitafio. Tengo que irme, Ana. Y su voz era un hilo de esperanza. ¿Podemos hablar en otro momento? No lo sé, respondí, siendo honesto. Necesito tiempo. Tiempo de verdad. Para procesar todo esto. Para ver si puedo, si quiero superar esto. Está bien. Te dejo. Gracias por escucharme. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. La conversación había sido catártica, dolorosamente reveladora. Pero en lugar de traerme paz, había agitado las aguas. Ahora no solo lidiaba con mi dolor, sino con el suyo. Con la imagen de ella deshecha, arrepentida, habiendo tocado fondo. Y lo más peligroso de todo, una pequeña, minúscula parte de mí, la que aún la amaba a pesar de todo, empezaba a preguntarse si alguien que había visto tan claramente su error y lo rechazaba con tanto horror, merecía una segunda oportunidad. La partida ya no era sobre quien tenía el poder. Ahora era una cuestión mucho más complicada, si el amor que una vez tuvimos era lo suficientemente fuerte como para sanar las heridas de la traición y reconstruir algo desde los escombros. Y yo, en ese momento, no tenía la más mínima idea de la respuesta. Actualización 3. La llamada con Ana me dejó hecho añicos. Durante días, fui un espectro en mi propia vida. Iba al trabajo, cumplía con mis tareas, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada palabra, cada sollozo, cada confesión desgarradora. La imagen de Ana, vulnerable y destrozada, había reemplazado por completo a la de la chica arrogante y fría. Y eso era un problema. Mis amigos, aquellos que sabían de la situación, se dividieron en dos bandos. Estaba Pablo, el pragmático, mira, Carlos, lo siento por ella, de verdad. Pero una persona que permite que una amiga le lave el cerebro así, ¿qué garantía tienes de que no volverá a pasar? La confianza es como un espejo, puedes repararlo, pero las grietas siempre se ven. Y luego estaba David, el romántico, tío, la gente comete errores estúpidos. Lo importante es que ha reconocido su mierda hasta el fondo. Si aún la amas, ¿no vale la pena intentarlo? El amor es un riesgo, siempre lo ha sido. Yo oscilaba entre ambos puntos de vista como un péndulo enloquecido. Por las mañanas, despertaba con la firme decisión de seguir adelante, de no mirar atrás. Pero por las noches, la soledad del apartamento se volvía opresiva, y mi mente me traicionaba recordando su risa, el modo en que me abrazaba cuando llegaba cansado del trabajo, los planes tontos que hacíamos para un domingo cualquiera. Una semana después de la llamada, cedí a un impulso débil. Le envié un mensaje corto, neutral, desde la misma aplicación, ¿cómo estás? Su respuesta fue inmediata, pero no abrumadora. Sobreviviendo. Un día a la vez. Pensando mucho. ¿Y tú? Así comenzó un extraño y tácito acuerdo. No hablábamos todos los días. No había buenos días ni buenas noches. Eran mensajes esporádicos, a veces con horas de diferencia. Hablábamos de cosas banales, una serie que había visto, un libro que ella estaba leyendo, un problema con su ordenador que yo, por inercia, le ayudé a solucionar a distancia. Era como si estuviéramos reaprendiendo a caminar el uno alrededor del otro, con mucho cuidado, pisando sobre cáscaras de huevo. La tensión sexual y emocional en esos intercambios era palpable, a pesar de lo inocuos que eran. Cada jaja suyo me hacía sonreír. Cada pequeño detalle que compartía, me hacía sentir que aún la conocía. Era una reconquista lenta y silenciosa, y una parte de mí se dejaba arrastrar, disfrutando de la familiaridad y de la ausencia de conflicto. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Una tarde de sábado, lluviosa y gris, la nostalgia me golpeó con toda su fuerza. La extrañaba físicamente. Le escribí, es uno de esos días en los que extraño abrazarte. Fue como abrir la compuerta de una presa.
Su respuesta fue un torrente de emoción contenida. Yo también. Todos los días. Cada maldito día. A veces cierro los ojos y siento que estás aquí. Y luego abro los ojos y la cama está vacía de tu lado y es lo más horrible que he sentido en mi vida. El corazón se me aceleró. La tentación de coger el coche y ir hasta su casa era abrumadora. La distancia física se sentía como una tortura innecesaria. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Si nos extrañábamos tanto, si el arrepentimiento era genuino. ¿Quieres que vaya? Escribí, las yemas de los dedos ardiendo sobre la pantalla. El visto apareció y se quedó ahí. Durante 3 minutos interminables, no hubo respuesta. Finalmente, llegó su mensaje, y no era el que esperaba. Carlos, no. No puedo. La rechazo. Después de todo, después de suplicar por una oportunidad, me estaba rechazando. La confusión se mezcló con un atisbo de ira. ¿Por qué? ¿Ya no quieres? Lo quiero más que nada en este mundo, respondió al instante. Pero no así. No porque sea un sábado triste y nos sintamos solos. Si vuelvo a abrazarte, tiene que ser porque hemos solucionado las cosas de verdad, no por un parche emocional. Porque si voy ahora, y al día siguiente o a la semana vuelve a pasar algo y me vuelves a dejar, no sobreviviría. Tengo que aprender a estar bien conmigo misma, sin juegos, sin manipulaciones. Y tú tienes que estar seguro de que me quieres de vuelta, no solo que me extrañas. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un reality check. Ella, la que había sido la reina de la gratificación instantánea y los juegos emocionales, estaba mostrando una madurez que yo no tenía en ese momento. Yo estaba actuando por pura necesidad emocional, por llenar un vacío. Ella, en cambio, estaba pensando en el futuro, en la solidez. Me estaba dando una lección. Me sentí avergonzado. Y también, extrañamente, más atraído hacia ella que nunca. Esta nueva Ana, reflexiva y firme, era incluso más compelling que la chica de la que me enamoré. Tienes razón, admití. Lo siento. Fue egoísta. No lo sientas. Me encantó leerlo. Me da esperanza. Pero tenemos que hacerlo bien, Carlos. O no hacerlo. Esa noche, por primera vez, la posibilidad de una reconciliación dejó de ser una fantasía nebulosa y se convirtió en un proyecto tangible, aunque lleno de obstáculos. Empezamos a hablar de lo que significaba hacerlo bien. Ella me contó que estaba yendo a un terapeuta, que estaba desentrañando sus propias inseguridades y por qué había permitido que Valeria tuviera tanto poder sobre ella. Yo, a regañadientes, admití que también tenía cosas en las que trabajar, mi tendencia a encerrarme en el trabajo cuando estaba estresado y a descuidar la comunicación. Fue durante una de estas conversaciones más profundas, casi 2 semanas después, cuando el fantasma en la habitación finalmente tomó forma. ¿Y Valeria? Pregunté, directo, sabiendo que era un campo minado, pero que tenía que ser pisado. ¿La has visto? El tono de sus mensajes cambió inmediatamente. Se notaba la incomodidad. No. La bloqueé de todo, como te dije. Pero, no ha sido fácil. Ella no lo ha entendido. ¿Qué quieres decir? Que no acepta un no. Me ha escrito desde números diferentes. Primero preocupada, luego enfadada, diciendo que soy una débil, que vuelvo contigo porque me conformo. Ayer fue más lejos. Una bola de hielo se formó en mi estómago. ¿Qué hizo? Hubo una larga pausa antes de que la respuesta llegara. Subió una foto a Instagram. Es una foto de un grupo de amigos, de hace meses. Pero en el pie de foto puso, cuando tu mejor amiga te abandona por un hombre que no la merece, pero al menos te quedan los leales amistades verdaderas no te conformes. Y en la foto, está señalando a un chico que está a mi lado. A un amigo de la facultad, Carlos, no es nada, te lo juro. Pero la forma en que lo hizo, fue clarísimo. Es su último intento de envenenar todo. La rabia que sentí fue blanca, ciega. No hacia Ana, sino hacia esa mujer que, desde las sombras, seguía intentando sabotear cualquier posibilidad de paz.
Era una depredadora. Y lo más peligroso era que, a pesar de todo el progreso de Ana, una semilla de duda había sido plantada. La imagen de ese amigo de la facultad a su lado, aunque sabía que era antigua, se grabó a fuego en mi mente. El fantasma de Valeria ya no era un fantasma. Tenía cara, tenía un nombre, y acababa de lanzar un misil directamente al corazón de nuestra frágil tregua. Ana me envió capturas de pantalla de todo, del bloqueo, de los mensajes de números desconocidos, de la publicación de Instagram. Su transparencia fue total. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza, ese edificio que intentábamos reconstruir con tanto cuidado, acababa de recibir un terremoto. Y yo, otra vez, me sentía en el borde del abismo, mirando hacia las grietas que Pablo me había advertido que siempre estarían ahí. La pregunta ya no era si podía perdonar a Ana. La pregunta era, ¿podría yo, algún día, vivir sin mirar por encima del hombro, esperando el próximo ataque desde las sombras? La batalla por nuestra relación ya no se libraba solo entre nosotros dos. Había un tercer jugador en la mesa, y estaba decidido a quemar el tablero. Actualización 4. La publicación de Valeria fue el equivalente a arrojar una bomba en el frágil proceso de paz que Ana y yo estábamos construyendo. Mi primera reacción fue un frío y silencioso fury. No hacia Ana, cuya transparencia al mostrarme todo había sido un acto de valentía, sino hacia la toxicidad personificada que se negaba a desaparecer. Ana estaba destrozada. Sus mensajes vibraban con una mezcla de ira y desesperación. ¿Ves? ¿Ves lo que hace? No puedo ni respirar en paz. Siento que me vigila. Cada vez que avanzo un paso, ella aparece para empujarme dos atrás. La vi vulnerable otra vez, pero esta vez no por su culpa, sino por ser víctima de una acosadora. Y algo se activó dentro de mí. El instinto protector que había estado adormecido bajo capas de resentimiento y dolor emergió con fuerza. Esto ya no era solo sobre nuestra relación, era sobre el bienestar de Ana. Esto tiene que parar, Ana. De una vez por todas, le escribí, mi decisión tomada. ¿Y qué puedo hacer? Si la bloqueo, consigue otro número. Si ignoro sus publicaciones, la gente que nos conoce a ambas empieza a creer sus mentiras. No, respondí, con una calma que no sentía. No tú. Nosotros. La llamé. Al contestar, su voz era un hilito de ansiedad. Carlos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que debimos hacer desde el principio, enfrentarla. Juntos. El plan era arriesgado y podía salir terriblemente mal. Pero la pasividad nos estaba destruyendo. Le dije que concertara un encuentro con Valeria. Que le dijera que quería hablar, aclarar las cosas, que fuera en un lugar público. Ana, con un miedo palpable, aceptó. 2 días después, nos encontramos en una cafetería céntrica. Llegué primero y me senté en una mesa con vista a la entrada, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando vi a Ana entrar, mi respiración se contuvo. Estaba pálida, con los nudillos blancos de apretar las straps de su bolso. Se sentó frente a mí, y por primera vez en semanas, nuestros ojos se encontraron directamente, sin pantallas de por medio. El mundo exterior se desdibujó por un segundo. En sus ojos no había juegos, no había arrogancia, solo el miedo crudo de alguien que va a una batalla y espera no salir herido. Gracias por venir, dijo ella, su voz temblorosa. No podía dejarte hacer esto sola, respondí, y fue la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Minutos después, Valeria hizo su entrada. Era como si una nube oscura hubiera cruzado la puerta. Llegó con una sonrisa de suficiencia, arreglada como para una fiesta, mirando a su alrededor con aire de superioridad. Cuando nos vio a los dos juntos, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de endurecerse. Se acercó a la mesa. Vaya, qué sorpresa. El equipo de rescate, dijo con un tono dulzón y venenoso, dejando caer su bolso en una silla sin invitación. Siéntate, vale, dijo Ana, con una firmeza que me sorprendió. Tenemos que hablar. Claro, hablemos. De lo ingrata que eres, por ejemplo, replicó Valeria, clavándome una mirada desafiante.
Fue entonces cuando yo hablé, manteniendo la voz baja pero cargada de una intensidad que hizo que ambas me miraran fijamente. Se acabó, Valeria. Se acabaron los mensajes, las publicaciones pasivo-agresivas, los intentos de manipulación. Ana te ha bloqueado. A partir de hoy, no existes para ella. Valeria soltó una risa corta y falsa. ¿Y tú quién eres para decidir eso? ¿Su guardaespaldas? Ana es una adulta, puede tomar sus propias decisiones. O al menos, podía antes de que volvieras a meterle en la cabeza tus mierdas. Esta es mi decisión, intervino Ana, levantando la barbilla. Y Carlos está aquí porque me apoya. Porque es la persona que siempre debió apoyarme, no intoxicarme. Tú no eres mi amiga. Una amiga no intenta destruir la felicidad de la otra. La máscara de Valeria comenzó a agrietarse. Su sonrisa desapareció. ¿Yo destruir tu felicidad? Yo te intenté abrir los ojos. Te estaba enseñando a valorarte. Él, dijo, señalándome con desdén, te tenía ahí, segura, aburrida, como un mueble más de su vida perfecta y planificada. Yo te enseñé que merecías que te desearan, que te lucharan. Me enseñaste a ser una manipuladora. Levantó la voz Ana, y algunas cabezas se volvieron en la cafetería. Me enseñaste que el amor es una guerra y que hay que herir para que te demuestren que te quieren. Eso no es amor, es una enfermedad. Y yo estoy curada. El rostro de Valeria se congestionó de rabia. Ya no había elegancia, solo frustración y rencor. Estás ciega. Vuelves con el tipo que te ignoró, que priorizó su trabajo sobre ti, porque es lo fácil. Porque tienes miedo de estar sola y de salir ahí a buscar a alguien que de verdad te merezca. Te conformas con las migajas. Y te vas a arrepentir. Aquí fue cuando me levanté. No de un salto, sino con una lentitud deliberada, colocando ambas manos sobre la mesa e inclinándome ligeramente hacia ella. La altura y la seriedad en mi rostro hicieron que retrocediera 1 centímetro en su silla. Escúchame bien, Valeria, porque no lo voy a repetir, dije, con un tono tan gélido que hasta Ana contuvo la respiración. Ana no es un trofeo que se gana con juegos. Es una persona. Y lo que hay entre nosotros es asunto nuestro. Tú ya no eres bienvenida en esa ecuación. Si vuelves a contactarla, si subes una sola publicación indirecta, si intentas intoxicar a sus amigos o a su familia en nuestra contra, no voy a bloquear un número. Voy a ir a comisaría y voy a poner una denuncia por acoso. Tengo capturas de pantalla de todo. Todos tus mensajes, tus intentos de contacto. ¿Entendido? Sus ojos se abrieron como platos. La bravuconería se esfumó, reemplazada por un miedo real. No había calculado que yo escalaría a ese nivel. Que dejaría de jugar a su juego y usaría las reglas del mundo real. No. No puede ser serio, farfulló, pero la seguridad había desaparecido de su voz. Lo soy completamente, aseguré, manteniendo su mirada. Este es tu primer y último aviso. Desaparece de nuestras vidas. Me enderecé y miré a Ana. ¿Lista para irte? Ella asintió, levantándose. Su mano encontró la mía de forma natural, un acto reflejo que nos tomó por sorpresa a ambos. Un choque eléctrico de familiaridad y necesidad recorrió mi brazo. No la solté. Salimos de la cafetería dejando a una Valeria pálida y muda en la mesa, la imagen misma de la derrota. El aire fuera era frío, pero la sensación de liberación era ardiente. Caminamos en silencio por una cuadra, nuestras manos aún entrelazadas, el peso de la confrontación aún sobre nosotros. Al llegar a una esquina, nos detuvimos. Ella se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo parecido al alivio. Nadie había luchado por mí así, susurró. Tenía que hacerlo, respondí, mi pulso aún acelerado. No podía dejar que siguiera intoxicándote. No solo eso, dijo, apretando mi mano. Lo hiciste por nosotros. Y en ese momento, bajo la luz tenue de un farol, con el eco de la confrontación aún resonando, supe que ella tenía razón. Lo había hecho por nosotros. Por el nosotros que estábamos intentando salvar.
La línea que separaba mi deseo de protegerla de mi deseo de estar con ella se había difuminado por completo. Mirarla allí, vulnerable pero fuerte, habiendo enfrentado a su demonio, me hizo verla con una claridad absoluta. No era la villana, ni la víctima eterna. Era Ana, la mujer que amaba, que había cometido un error monumental, pero que estaba luchando con uñas y dientes para enmendarlo. Y yo, que había jurado no volver a caer, ya estaba irremediablemente dentro. Sin soltarle la mano, levanté la otra y acaricié su mejilla. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia mi toque. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz cargada de esperanza y miedo. Ahora, susurré, acercando mi frente a la suya, ahora vamos a intentarlo de verdad. Con todo en contra, con las cicatrices a la vista, pero sin fantasmas entre nosotros. Fue el primer paso real hacia la reconciliación. No el de la lástima, ni el de la nostalgia, sino el del respeto recuperado y la batalla librada codo con codo. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de recaídas y conversaciones incómodas. Pero por primera vez desde que todo se desmoronó, sentí que valía la pena recorrerlo. Habíamos quemado el puente que llevaba a Valeria, y ahora solo nos quedaba construir el nuestro, más fuerte, sobre las cenizas. Actualización final. Después de la confrontación con Valeria, Ana y yo entramos en un territorio completamente nuevo. No éramos una pareja reconciliada, pero tampoco éramos dos extraños. Éramos socios en un frágil proyecto de reconstrucción, conscientes de que un solo movimiento en falso podía hacer que todo se viniera abajo. La primera semana fue un tanteo constante. Empezamos a vernos, pero con reglas claras. Nada de dormir juntos, nada de caer en la comodidad de la pareja de antes. Nuestras citas eran conversaciones. Largas, dolorosas y necesarias conversaciones en parques, en cafés, a veces en mi apartamento, siempre con una distancia física consciente que nos recordaba que la confianza se ganaba con acciones, no con intimidad. Fue en una de esas tardes, en mi sala, cuando Ana soltó la bomba que llevaba días cargando. He estado pensando en la terapia, dijo, mirando su taza de té. Y he llegado a una conclusión que duele admitir. Lo que hice, no fue solo por Valeria. Fue porque yo ya sentía un vacío enorme, y ella solo me dio la herramienta equivocada para llenarlo. La miré, animándola a continuar. Durante meses, sentí que habíamos caído en una rutina. No era solo tu trabajo, Carlos. Era, nosotros. Nos amábamos, sí, pero la chispa, la aventura, se había apagado. En lugar de hablarte y decir, oye, extraño esto, hagamos algo al respecto, me asusté. Pensé que el problema era que tú ya no me deseabas, que yo ya no era suficiente. Y cuando Valeria apareció con su discurso de, hazte valer, agarré eso como un clavo ardiendo. Era más fácil creer que tú eras el problema y que yo podía arreglarlo, manipulándote, que enfrentar la idea de que nuestra relación necesitaba trabajo de los dos. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Yo también lo había sentido. La rutina. La comodidad que se confunde con el aburrimiento. Pero, en mi orgullo herido, me había aferrado a la narrativa de ser la víctima inocente de su manipulación. Ella había sido la villana, y yo, el bueno. Era una historia cómoda, pero falsa. Tienes razón, admití, con un nudo en la garganta. Yo también me relajé. Dejé de sorprenderte. Dejé de cortejarte. Asumí que porque éramos una pareja estable, ya no necesitaba esforzarme tanto. Me refugié en mi trabajo y te di por sentada. Y cuando empezaste con tus juegos, en lugar de preguntarme qué te pasaba, me encerré en mi orgullo. Fallé en la comunicación tanto como tú. Fue un momento de profunda humildad para ambos. Nos miramos y vimos, no a un verdugo y una víctima, sino a dos personas imperfectas que habían fallado la una a la otra. La carga de la culpa, que hasta entonces había pesado solo sobre sus hombros, se redistribuyó. Y en ese reparto, se hizo más ligera para los dos. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Empezamos a aplicar lo que llamamos las reglas del nuevo juego. Comunicación brutalmente honesta, pactamos contarnos todo, incluso si dolía.
Si uno sentía inseguridad, lo decía. Si extrañaba algo, lo pedía. Citas obligatorias, una vez por semana, una cita que no fuera solo vernos. Tenía que ser un plan nuevo, algo que no hubiéramos hecho antes, por pequeño que fuera. Desde un taller de cerámica hasta una ruta de senderismo. Espacio para la individualidad, aprendimos que no teníamos que hacer todo juntos. Ella retomó su clase de pintura, yo empecé a jugar al pádel con mis amigos. Dejamos de ser una unidad simbiótica y volvimos a ser dos individuos que elegían compartir sus vidas. Fue difícil. Hubo recaídas. Una noche, discutiendo sobre algo trivial, Ana usó un tono pasivo-agresivo que me recordó instantáneamente a sus peores momentos. Se lo dije en el acto. Ana, ese tono. Me hace daño. Ella se congeló, se disculpó de inmediato, y nos sentamos a desentrañar por qué había recurrido a ese patrón antiguo. Fue agotador, pero cada vez que superábamos uno de esos baches, nos sentíamos más fuertes. Un mes después de la confrontación con Valeria, llegó la primera gran prueba. Era el aniversario de cuando empezamos a salir. Antes, lo habríamos celebrado con una cena cara y regalos costosos. Esta vez, no dijimos nada. Yo llegué a su casa con una cesta de picnic y una linterna. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendida. Nuestra cita de esta semana. Vamos. La llevé al mismo parque donde tuvimos nuestra primera cita, 3 años atrás. Extendí la manta, sacamos la comida sencilla que había preparado, y nos sentamos bajo las estrellas. No había un regalo empaquetado, solo mi tiempo y el esfuerzo de recrear un momento que significaba algo para los dos. Fue entonces cuando ella empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza o manipulación. Eran lágrimas de gratitud. Esto, dijo, con la voz quebrada, esto es lo que siempre quise. Que recordaras. Que te importara. No los regalos, no los restaurantes, esto. Que volvieras a mirarme como me mirabas aquí la primera vez. Y era cierto. La estaba mirando no como la enemiga que me había herido, ni como la víctima que necesitaba salvación, sino como la mujer de la que me enamoré. Con sus defectos, con sus inseguridades, con su capacidad para hacer el idiota y su valor para reconocerlo. La amaba. No a la sombra de lo que fue, sino a la realidad de lo que era ahora, más fuerte y más consciente por las cicatrices. Esa noche, por primera vez desde la reconciliación, nos besamos. No fue un beso de desesperación ni de lástima. Fue lento, deliberado, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Y cuando nos separamos, supe que el largo y doloroso viaje había valido la pena. Hoy, 6 meses después, no somos la misma pareja de antes. Somos algo mejor. Algo más real. Las grietas de las que hablaba Pablo siguen ahí, es cierto. A veces, en un momento de silencio, veo una sombra de duda cruzar por sus ojos, o siento que yo mismo me pongo en guardia ante un comentario ambiguo. Pero ahora, en lugar de ignorarlas, las señalamos. ¿En qué estás pensando? ¿Ese tono es el de antes? Y hablamos de ello. Siempre hablamos. Valeria desapareció de nuestras vidas. Supimos por un amigo en común que se mudó a otra ciudad. Su fantasma ya no nos atormenta. Ana y yo aprendimos la lección más dura y valiosa de nuestras vidas: el amor no es un sentimiento pasivo que simplemente está ahí. Es un verbo. Es una elección diaria de escuchar, de comprender, de perdonar y, sobre todo, de no dar por sentado a la persona que tienes al lado. La traición nos destrozó, pero la reconstrucción nos hizo más fuertes de lo que nunca habíamos sido. ¿Fue fácil? No. ¿Volvería a pasar por eso? Nunca. Pero mirando atrás, sé que si no hubiéramos tocado fondo, nunca habríamos aprendido a nadar hacia la superficie juntos. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se ve como una amenaza, sino como una aventura que estamos ansiosos por vivir, codo con codo.